Venezuela está ahora en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. Rómulo Gallegos, se realiza el acto inaugural de la Feria Internacional del Libro de Poesía. De inmediato nos conectamos con Meisber Patricia Bolívar. Esta institución, Así para es, que hasta ahora ocurra establecemos el esta contacto informativo maravillosa... desde la sede de la CELAR, donde se lleva a cabo la Expoesía 2024, primera Feria Internacional del Libro de Poesía que se realiza en Venezuela. Escuchemos de inmediato. Casa de las letras, del libro, del pensamiento, lugar de nuestra América en Venezuela, lugar para las artes, la cultura, el pensamiento, las ideas. Ahora que estamos en un reimpulso importante que ha encomendado nuestro presidente Nicolás Maduro, el ministro de la Cultura Ernesto Villegas, para que esta casa sea en lo adelante un hermosísimo lugar de encuentro y de realización de las sensibilidades, de la cultura, de las ideas de nuestra América. Bienvenidas a todos y a todos a experimentar nuevamente el encuentro con la palabra, con la poesía. Gracias a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Bien, de esta manera inicia esta Feria Internacional del Libro de Poesía. Y le damos de inmediato la palabra y la bienvenida al poeta y fiscal general de la República, Tarek William Saab. Bienvenido y muy buenos días. En este momento se dispone a realizar su intervención el fiscal general de la República y también poeta Tarek William Saab. Buenos días. Tengan todos ustedes, ciudadano ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, ministro de Cultura, Ernesto Villegas, ciudadanos embajadores invitados, autoridades presentes, pero muy particularmente quiero dar mi saludo a los creadores, a los forjadores de una de las hazañas más importantes en este siglo XXI, lleno de tanta maldad, de tanta guerra, de tanta oscuridad, cuando vemos pueblos arrasados, exterminados en medio del silencio cómplice de las grandes potencias del mundo, que en Venezuela se haya hecho ya una costumbre, un hecho cotidiano, rutinario, a partir de la llegada, sin dudas, al poder de una revolución humanista bolivariana como la que lideró y dejó delegado el comandante Hugo Chávez y ha continuado el presidente Nicolás Maduro, de preservar la cultura, la intelectualidad, el libro, la poesía particularmente, el arte en general, como la reserva moral más importante de Venezuela. Agradezco al ministro Ñáñez haberme dado la oportunidad de poder dar estas palabras el día de hoy y preservar y reivindicar ese esfuerzo que se está haciendo en medio de grandes dificultades, pero que revela y expresa la importancia trascendental y la manera, yo diría, práctica, pero también la teoría, la acción que tiene el Estado, la nación venezolana, de promover valores como este en medio de una circunstancia tan particularmente extraña, muy, yo diría, contradictoria, pero que de seguro, como el ave fénix, renacerá de una civilización como la nuestra, donde estamos viendo las luchas fratricidas de los antivalores para imponerse en contra de lo que ha sido y tiene que ser una tradición en el mundo. ¿Cuál es la tradición que tenemos que preservar, aparte de los valores humanos y espirituales? Los valores culturales, los valores de la creación. Y cuando un Estado asume como política estratégica invertir, fomentar, promover la cultura, la difusión de libros, actividades como esta, que tienen la particularidad de no ser una feria o un festival estrictamente de poesía como tal, sino va más allá.
es la Feria del Libro de Poesía, particularmente, que pareciera, vaticinaban muchos, iba a ser un objeto en extinción. El libro de poesía, los poemarios iban, según decían muchos, en esta época de la vida humana, iban a desaparecer. Y pienso que la gran mayoría de los que aquí estamos es un acto realmente masivo, importante, con una presencia simbólica de poetas, de editores, de creadores de varios países del mundo. Yo quisiera nombrarlos, los países presentes en esta actividad que han sido invitados: Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Perú, Uruguay y Paraguay, presentes con sus libros en esta actividad que le rinde homenaje a la revista Poesía de la Universidad de Carabobo, una revista legendaria que se ha mantenido durante décadas, que ha promovido poetas de todos los rincones del mundo y particularmente, obviamente, de nuestro país, que ha promovido un concurso mítico como es el concurso de la revista Poesía para poetas tanto inéditos como consagrados. Y eso nos dice mucho de lo que Venezuela puede darle a la humanidad en un tiempo donde quisiesen los grandes centros de poder que actividades como esta simple y llanamente no existieran, que se impusiese la frivolidad, la banalidad, lo que algunos en medio de una contradicción tremenda llaman promover una agenda, entre comillas, progre, pero que al final busca es acabar. Y no es contradictorio, eso está planificado, acabar con lo que es la poesía, los valores espirituales, los valores morales, los valores revolucionarios del mundo entero. Por lo tanto, me complace mucho compartir con ustedes este día. Serán días de gloria desde hoy jueves hasta este domingo, donde habrán conferencias, presentaciones de libros, recitales, charlas. Y hay algo importante: Venezuela tiene una Escuela Nacional de Poesía que honra la memoria, el legado y la vida de nuestro gran hermano Juan Calzadilla. Pido un aplauso para todos los poetas venezolanos que son ejemplos. Venezuela tiene un reservorio de poetas impresionante, increíbles, que han sido cátedra en Hispanoamérica, que siempre tenemos que reivindicar, creadores de vanguardia en América Latina. Hoy presente con nosotros está el poeta Luis Alberto Crespo. Quiero también pedir para él un aplauso, porque su trayectoria así lo revela. Sigue escribiendo, sigue creando. No ha podido estar hoy acompañándonos Gustavo Pereira, también pido para él un gran aplauso, porque son los poetas vivos nuestros, junto con Calzadilla, obviamente, entre otros más, que tienen más seguidores, más lectores, y quienes comenzamos a escribir poesía en los años 70 y a publicar en los años 80, en mi caso particular, mi primer libro salió publicado en 1987, obviamente ellos, el Chino Valera Mora, Ramón Palomares, Copolicán Valles, Ramos Sucre, Andrés Eloy Blanco, nosotros también lo mencionamos y sabemos lo que el aporte cultural y literario que dio. Entre tantos otros han hecho de nuestro país un país emblema de América Latina. Quisiera entonces cerrar estas palabras leyendo un poema reciente de un libro inédito nuestro
que aspiramos publicar este año 2025. El libro se llama Un tren viaja al cielo de la medianoche, y quiero cerrar estas palabras con este poema recientemente escrito que se llama Soñando el largo viaje. ¿Qué son los hijos cuando más allá del invierno, como aves, parten y en la encrucijada extravían el largo camino a casa? ¿Qué es de la hoja cuando del árbol cae y el viento fugazmente la hace volar? ¿Qué derrota o victoria siendo libre alcanzamos cuando no adivino el enigmático sendero? ¿Qué paso dar? ¿A cuál incierto destino llegamos cuando la melancolía surca una antigua primavera? ¿Qué es del eterno romance cuando en la misteriosa arena del corazón huérfanas crecen las rosas negras del desamor sombrío? ¿Qué son las canciones cuando al oírlas los ojos cerramos y nos hacemos pasajeros sin retorno a un paraíso del que no regresaremos jamás? ¿Qué son los padres cuando al sentirnos como un latido nos salvan del naufragio en este oscuro mar de la desolación? Muchas gracias a ustedes y gracias al CELAR. Ha sido renovado a Pedro por todo el esfuerzo que ha hecho con su equipo por este trabajo. Muchas gracias. Gracias al poeta y fiscal general de la República, Tarek William Saab. Damos la bienvenida en esta oportunidad Momento de dar la bienvenida entonces a uno de los poetas más aclamados, sin duda, de Venezuela, ¿no? Vamos a dar la bienvenida de inmediato y a sus palabras al poeta Luis Alberto Crespo. Continúen las intervenciones de los poetas en este momento. Yo no pensaba hablar, yo estaba esperando aquí a Gustavo Pereira, pero nuestro Gustavo está quebrantado, entonces, bueno, parece mentira, pero estoy remedándolo muy mal. En todo caso, yo me siento conmovido por este momento, porque realmente nunca se había dado esto. Siempre se creyó que la poesía no tenía lectores, que, como dice Vallejo, éramos los nuevos menos, y resulta que esto comprueba cuántos hay aquí entre nosotros en América Latina interesados porque la poesía vuelva a ser uno de los hechos fundamentales de la civilización humana. Sin duda alguna, si la tierra tuviera que enmudecer, tendría una razón fundamental para eso, le faltaría la poesía. Por lo tanto, es la poesía la que nos hace permanecer universales e íntimos al mismo tiempo. Nada es tan personal como la poesía, porque nada es tan universal como la poesía. En este momento, nosotros los soñadores de siempre hemos decidido hacer un mentir de esto que injustamente se le atribuye a la poesía, que es para pocos. No, la poesía está aquí exactamente en el momento oportuno para llamar al ser humano a universalizarse con elementos esenciales, que es nada más ni nada menos
que la libertad. Nada en la poesía puede estar ajena a ese llamado que se llama la libertad. Algún filósofo dijo una vez que un revolucionario no lo hace la ciencia, sino la indignación moral. La poesía es eso, una indignación moral, porque está contra todo aquello que pretende oscurecer al ser humano en sus elementos más antiguos, que la ternura, por ejemplo. Entonces, bienvenido a este momento, que es el hecho fundamental de comprobar, y que lo comprueba Venezuela, es mucho más importante, comprobar cómo el humanismo pasa por la emoción. No se olviden que Einstein dijo que la imaginación era más importante que el conocimiento. Y eso es cierto cuando vemos cómo todo lo que hemos tratado y que seguiremos tratando de fundar aquí tiene que ver con la emoción, de ser libres, de luchar por la libertad, por la poesía. Es decir, no hay nada más común al ser humano que este concepto antiguo de la poesía, que es el concepto de la libertad. Así que bienvenido, amigos, porque somos los grandes insensatos de esta tierra. Gracias al poeta Luis Alberto Crespo por sus palabras el día de hoy. Bienvenido una vez más a un encuentro de poesía en nuestro país. Queremos dar la bienvenida en esta oportunidad al poeta Fernando Rendón, coordinador del Movimiento Poético Mundial. Muy buenos días y bienvenidos una vez más a la cuna de Bolívar. Bueno, muchas gracias, querida María Antonieta. Quiero agradecer especialmente esta mañana a Freddy Yáñez, a la compañera que está al frente del Movimiento Poético Mundial en Venezuela, Ana María Oviedo. Me siento especialmente agradecido porque fue en Medellín y en Caracas donde se realizó el primer congreso del Movimiento Poético Mundial el año pasado, y un fundamento programático al Movimiento Poético Mundial que hoy ellos generosamente han incluido como una organización, un movimiento que auspicia este encuentro maravilloso, abrigado por el amor del pueblo venezolano, por el amor de la poesía de Venezuela, tierra de la libertad y de la democracia popular en América Latina y en el mundo. Un país que es un ejemplo de carácter, de independencia y de dignidad frente a lo oprobio de la llamada civilización occidental, frente a la llamada Europa civilizada y culta que ha oprimido a todos los continentes y que ha tratado de aislar inútilmente una revolución política y una revolución poética que es la revolución bolivariana de Venezuela, nuestra revolución, nuestra patria, que constituye los cimientos de la libertad, de las libertades y de la independencia política de la unidad latinoamericana. Entonces me siento 2 veces feliz por estar pisando de nuevo esta tierra gloriosa de Venezuela, de Simón Bolívar, de tantos poetas fundamentales para América Latina, de América Latina, en cuya cabeza está hoy, lamentablemente no nos acompaña el querido compañero Gustavo Pereira. Así que toda mi gratitud para Ana María, lo repito de nuevo, para el Movimiento Poético Mundial de Venezuela, que ha establecido la escuela piloto más importante, Escuela Nacional de Poesía más importante del mundo. Cubre 24 estados de los 26 estados de Venezuela, y en nombre entonces del Movimiento Poético Mundial les doy mi abrazo a todos, a los poetas, a los expositores, a los invitados especiales, y bueno, gracias de nuevo.
Gracias al poeta Fernando Rendón, coordinador del Movimiento Poético Mundial. Quiero ahora invitar a darle la bienvenida y también ofrecer unas palabras al ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, nos ha correspondido hablar aquí a personas que tenemos canas, pero los personajes principales de esta sala son los muchachos y muchachas de la Escuela Nacional de Poesía que están aquí presentes. Felicitaciones, hay 5.000 en toda Venezuela y es el comienzo. Bueno, yo sencillamente suscribo las palabras del profesor Pedro Calzadilla dándole las bienvenidas y quiero decirles que esta casa del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallegos está abierta a todas y a todos. Como es sabido, el gobierno bolivariano que encabeza el presidente Nicolás Maduro Moros, así como el comandante Chávez lo inauguró, pues desarrolla una línea central de descolonización. Pero eso no debe jamás confundirse con una fobia o rechazo a la cultura de nuestros hermanos europeos, específicamente de los españoles. Aquí está el agregado cultural de España, le doy la bienvenida a él, así como a todos los embajadores y embajadoras. Y como ven, no soy experto en protocolo porque debía haber mencionado primero a los embajadores, pero así somos. Y quiero sencillamente aportar un poema de un español, de Marcos Ana, que se parece al celar. Mi casa y mi corazón, sueño de libertad. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Que entren la noche y el día, y la lluvia azul la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina el vuelo, ni el amor sus labios, nadie. Mi casa y mi corazón nunca cerrados, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Bienvenidos siempre. Gracias, ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas. Y de esta forma entonces queda puesta la primera piedra en Caracas de esta Feria Internacional del Libro de Poesía. Queremos dar la bienvenida a este evento que organiza la editorial Asirema y el Movimiento Poético Mundial. Por supuesto, con países invitados como Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Perú, Uruguay y Paraguay. Damos la cordial bienvenida a todo el cuerpo diplomático que se ha hecho presente el día de hoy acá en el CELAR, también a facilitadores y alumnos de la Escuela Juan Calzadilla, a todos los escritores y poetas que han acudido al llamado y a partir de este momento los invitamos entonces a iniciar el recorrido por esta Expoesía, primera Feria Internacional del Libro de Poesía, que hoy rinde homenaje a la revista Poesía de Valencia. Bienvenidas y bienvenidos a la primera Expoesía en Caracas. Bien, de esta manera inicia el recorrido por cada uno de los stands que están distribuidos precisamente en la sede de la CELAR. Autoridades se encuentran presentes en estos espacios. Lidera el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez. Le acompañan Pedro Calzadilla, presidente de la CELAR, Fernando Rendón, coordinador del Movimiento Poético Mundial, Tarek William Saab, poeta y fiscal general de la República, Luis Alberto Crespo, presidente de la Biblioteca Ayacucho, asimismo Ana María Oviedo Palomares, poeta, Leonardo Ruiz, poeta, son parte de las personas que están presentes en estos espacios, quienes también están presentando sus obras en este lugar para que el pueblo venezolano desde el día 14 de noviembre al 17 de noviembre pueda conocer cada una de las obras que están siendo presentadas en estos espacios. Además, se van a realizar diversas actividades como foros, como presentación de libros, precisamente para exponer la poesía en nuestro país. Esta expoesía es organizada por la editorial Asirema y el Movimiento Poético Mundial con el propósito de reunir y articular editoriales internacionales y nacionales dedicadas exclusiva o mayoritariamente a la publicación de libros de poesía en toda su extensión o subgéneros.
Esto incluye revistas impresas o digitales, experiencias de divulgación en redes sociales, así como escuelas y talleres permanentes de poesía. Continúan las autoridades realizando este recorrido por cada uno de los stands, conociendo los libros, las revistas que están presentándose el día de hoy en estos espacios. Hay que destacar además que el objetivo de este encuentro editorial consiste en acercar al público venezolano las propuestas poéticas contemporáneas, al tiempo que proyecta las principales voces de poesía venezolana al mundo. En esta oportunidad estarán presentes representantes de 14 países invitados, entre los que podemos destacar Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Perú, Uruguay y Paraguay. Durante estos 3 días se realizarán diversas actividades formativas que incluyen exposiciones, presentación de revistas y libros, foros, recitales de poesía, etcétera. Diversas actividades para el pueblo venezolano durante todo el día y toda la tarde se estarán realizando en estos espacios completamente gratis para que el pueblo venezolano pueda conocer las experiencias en libros de poesía, tanto de nuestro país como de estos 14 países invitados que están presentando sus obras en estos espacios. Además, Expoesía es una propuesta de carácter internacional que busca vencer el bloqueo que también afecta a nuestros creadores, tal y como lo señalaba el fiscal general de la República durante su intervención. Entre los objetivos principales está crear una red de distribución del libro de poesía en nuestra América, además proyectar la poesía venezolana hacia otros mercados de libros en español y el mundo, establecer mesas de negocios para compra, venta y cesión de derechos de autor, concretar acuerdos para las traducciones y consolidar una estrategia de publicación y difusión de la poesía venezolana en el mundo a través de métodos como revistas, los blogs, encuentros, diálogos presenciales y virtuales, así como la adquisición de derechos de autor para la publicación de editoriales venezolanas. Durante estos 3 días están programadas al menos 40 actividades para el disfrute del pueblo venezolano, que incluyen además la presentación de más de 20 libros de poesía que además están presentados el día de hoy en estos espacios. Algunas editoriales que están participando en este evento son Asirema, Ediciones Solar, Fundación y Patía Ediciones, están presentes en estos espacios. En este momento observamos además a las autoridades quienes están realizando el recorrido, conversando con cada uno de los poetas presentes en estos espacios, quienes han venido pues a presentar sus obras, sus libros de poesía, sus revistas, cada uno desde los avances que han tenido en materia de poesía. Recordemos que esta es la primera feria internacional del libro de poesía que se realiza en nuestro país y durante 3 días el pueblo venezolano podrá venir a estos espacios y precisamente conocer cada una de las experiencias, conocer cada uno de los libros que están presentados en estos espacios. Además, durante esta semana también se estarán realizando la presentación, la inauguración de unos libros quienes estarían presentando no solo por Venezuela, sino por los 14 países invitados. Diversas actividades para la formación, para la cultura, para el disfrute del pueblo venezolano. Es además un llamado no solamente a los más grandes, sino a los jóvenes a que acudan a estos espacios y puedan disfrutar de estas actividades. Es parte del recorrido que se lleva a cabo en estos espacios de la CELAR, porque continúa la Expoesía 2024, primera Feria Internacional del Libro de Poesía que se desarrolla en nuestro país. Como observamos a través de las imágenes, se desarrolla en este momento el encuentro entre las autoridades y los poetas, tanto venezolanos como poetas invitados a nuestro país, quienes están presentes con diversas actividades que están siendo organizadas en nuestro país para disfrute del pueblo venezolano. Hay que destacar también la presencia de los medios de comunicación, la gran cantidad de personas que ha asistido a esta convocatoria que ha hecho el gobierno revolucionario, por supuesto poniendo al frente siempre la cultura, la formación del pueblo venezolano en cada una de las actividades que se desarrollan en nuestro país para la formación de la población. Son 3 días con diversas actividades
para la formación del pueblo venezolano, para presentar lo que han sido las obras, los libros de poesía que se han desarrollado en nuestro país y que están siendo presentados el día de hoy. En cada uno de estos están distribuidos en los espacios de la CELAR. Hay invitados internacionales, poetas de mucha trayectoria, quienes están presentes en estos espacios y en los que usted puede llegar a conocer cada una de sus obras, compartir con ellos, además lo que son los recitales de poesía que se estarían realizando durante esta semana en este lugar. Además escuchábamos lo que ha sido la intervención de las autoridades durante la inauguración de esta Feria Internacional del Libro de Poesía y precisamente destacando los esfuerzos del gobierno revolucionario que, a pesar de medidas coercitivas y unilaterales, a pesar del bloqueo económico, pues le brinda alternativas al pueblo venezolano como esta Expoesía 2024, donde el pueblo venezolano pues puede formarse, puede conocer de la cultura de nuestro país y de otros países. Por supuesto, también atendiendo al llamado que ha realizado el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, para que se desarrollen actividades como esta que forman a la juventud, que forman al pueblo venezolano y que además dan a conocer nuestras culturas, nuestras tradiciones y lo que es el talento del pueblo venezolano. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella vamos a retornar el contacto. Bien, y de esta manera queda inaugurada oficialmente la primera Feria Internacional del Libro de Poesía 2024, un evento propicio para enaltecer tanto la cultura como la literatura latinoamericana y en el que también participan diversos poetas tanto nacionales como internacionales. Nosotros con esta información despedimos este avance. Mérito que yo le encuentro a la revista Poesía, porque a partir de allí fundó ese lugar que tan necesario era para que el venezolano común, no solo el estudioso, no solo el poeta, sino el venezolano y la venezolana común pudieran entender ese dispositivo que se presentaba y que cambiaba vertiginosamente con los tiempos, que era el poema. Una revista que tuvo entre sus directores a las voces más importantes de la poesía venezolana, que además tenían la generosidad de procesar la poesía que se hacía en el mundo, traducirla y presentarla de una manera extraordinaria. La revista Poesía, que ha contado, entre otros poetas, con nada más y nada menos que Reinaldo Pérez-Ó, como un gran conceptualista, como un gran editor, como un gran difusor, pero como un hombre además preocupado porque la poesía, que él decía que no se podía enseñar en el sentido pedagógico del término, que la poesía procurara un encuentro prodigioso con el otro. Confiaba Reinaldo Pérez-Ó en el lector, confiaba Reinaldo Pérez-Ó en el germen poético que tiene cada una de las almas y cada una de las conciencias, y por eso, porque confiaba, exigía a sus lectores que tomasen el poema en serio, que se detuviesen para enfrentarse con ese laberinto de significados que era el poema. Nunca tuvo tanta dignidad la poesía y el poeta como cuando la revista Poesía inició este camino de difusión. Ya son 53 años, son más de 161 números impresos, me soplan, y 81 ediciones online. Pero a mí lo que me autoriza a hablar acá en este podio como prologuista al conversatorio es el hecho de que uno de los poetas de mi generación, aunque es un debate si mi generación o nuestra generación verdaderamente existe como tal, haya sido quien reciba la antorcha para continuar con el trabajo de la revista nacional, de la revista de poesía, que ha logrado además darle una contemporaneidad sin que esto signifique una ruptura con la propia tradición de la revista nacional de poesía. Es curioso porque si revisamos toda la exposición nos vamos a dar cuenta que la revista nacional de poesía, hecha por jóvenes, ¿verdad, Víctor? Hecha por jóvenes, con una intencionalidad clara de renovar permanentemente las formas estéticas. Esa revista Poesía tuvo siempre una relación de fidelidad, sería la palabra, con los orígenes de la propia poesía. Y este es el trabajo que le ha tocado a Víctor Manuel Pinto al frente de esta revista de poesía, que ha logrado que ella se mantenga en el tiempo y por lo tanto es y debe ser siempre
un espacio recurrente para recordar de dónde venimos, de dónde viene la poesía venezolana, de dónde viene este gran movimiento literario, de dónde vienen las vanguardias que hoy en día pelean su lugar para ser leídos, de dónde vienen ustedes jóvenes que van a pertenecer a un taller de poesía y que seguramente encontrarán un destino en esa poesía. Tenemos una profunda y larga raíz, una memoria rica en esta revista de poesía. Felicito pues a mi querido amigo y poeta Víctor Manuel Pinto, que además es un gran poeta que se sacrifica en este apostolado que es la edición. Bienvenidos todos a Expoesía y a este homenaje a la revista de poesía de Venezuela. Ya está aprobado. Ya está aprobado. Bueno, muy buenos días. Nuevamente, mi agradecimiento a todas y todos por estar acá, a los responsables de este evento, a los invitados internacionales, a la gente de la prensa, al público en general, a los lectores de estos libros que se están exponiendo a partir de hoy acá en la feria. Bueno, como dice este texto, el texto que está allí dando información acerca de la exposición que se está mostrando acá, la revista Poesía, esto va a ser como una nota de información, porque creo que lo importante es hablarle hoy a un grupo, a todos por supuesto, pero sobre todo a los muchachos, porque como le decía Freddy, cuando hablamos de la revista Poesía hoy día, decimos 53 años, 161 números publicados, el trabajo que se ha hecho en la web, pero olvidamos algo importante, y es que la revista fue creada por muchachos de 19, 20, 21 años, y ustedes están muy cerca de esa edad, y quizás cuando uno coteja o ve, porque me pasaba a mí cuando muchacho, veía los libros de los autores que me gustaban, uno veía que el camino, o pensaba que el camino iba a ser larguísimo, y de hecho lo ha sido. Sin embargo, no hay que esperar para comenzar a hacer. De manera que yo quisiera, o es mi deseo, que parte de lo que está ocurriendo hoy, este reconocimiento, este homenaje, justo para la revista y para los poetas que han publicado allí, porque yo prácticamente estoy representando a decenas de poetas que han trabajado durante décadas en la publicación, por lo cual también se hace difícil un poco como ubicar temas para conversar acá en este foro. Lo ideal sería, como yo le digo a mis muchachos en la facultad, es que si tienen alguna pregunta ahora después que redondeemos la información, sin ningún temor la hagan y conversemos, porque realmente es lo que importa y no solamente darles una información que la pueden conseguir, como les dije en la web. Pero les doy este dato acerca de la revista, que ya lo hemos compartido. La revista, como les acabo de decir, fue fundada por jóvenes en el año 1971, en la ciudad de Valencia, principalmente por Alejandro Oliveros y Reinaldo Perezó. Después, la revista nace como una iniciativa independiente. Luego, la universidad y el recién creado Departamento de Literatura, donde trabajamos Bielsa y yo, y del cual llevo la jefatura ya desde hace 20 años, la Dirección de Cultura toma a la revista Poesía, le da el amparo financiero y forma parte, ahora comienza a formar parte de la revista de la universidad, lo cual es importantísimo por varios factores. La universidad es la que ha garantizado en gran medida también la vida y la existencia de la revista, por varias cosas. En primer lugar, porque tenemos que ir, como lo hizo Reinaldo en su momento, como lo hizo Alejandro en su momento, y como lo hizo Adel en su momento, y como ahora lo hacemos Bielsa y yo, diariamente a la universidad, a trabajar en la revista, a leer, a actualizarnos con lo que se está publicando en otras publicaciones y discutir cada número que